En una pequeña aldea costera, ubicada entre los imponentes acantilados y el mar Bravo, vivía un grupo de personas que dependían de las abundantes aguas para subsistir. El río que atravesaba la aldea era su línea vital, proporcionándoles pescado fresco y agua limpia para sus cultivos. Sin embargo, con el paso de los años, los aldeanos se habían vuelto descuidados y comenzaron a arrojar sus desechos y muerte al río, contaminando sus aguas antes prístinas. La diosa del mar, que vigilaba la aldea desde su dominio acuático, se enfureció ante el irrespeto mostrado hacia su amado río. Sabía que tenía que darles una lección a los aldeanos para que comprendieran las consecuencias de sus acciones. Así que decidió castigar a la aldea una mañana neblinosa. Cuando los aldeanos se despertaron para llevar a cabo sus rutinas diarias, se encontraron incapaces de moverse, como si una fuerza invisible los retuviera en su lugar, impidiéndoles realizar sus quehaceres normales. El pánico se extendió por la aldea como un incendio forestal, y los aldeanos pronto se dieron cuenta de que estaban bajo el hechizo de la diosa del mar. Temblando de miedo, una figura reluciente se alzó de las aguas del río. Era la diosa del mar misma, con los ojos destellando de ira y determinación. Habló con una voz que retumbaba como truenos, haciendo eco en la aldea. «Habéis profanado mi río con vuestra suciedad y desechos. Por vuestros pecados pagaréis un precio alto. De ahora en adelante, antes de que cualquier mujer en esta aldea pueda concebir un hijo, su esposo deberá yacer primero con los gemelos artificiales que habitan en las profundidades del mar. Solo entonces vuestras esposas podrán concebir. Esta maldición afligirá la tierra por generaciones». Los aldeanos quedaron horrorizados por el pronunciamiento de la diosa del mar. Conocían a los gemelos artificiales de los que hablaba. Se decía que eran Omisha y Oma, las hijas de la propia diosa del mar. Con sus largas melenas y colas relucientes eran las criaturas más hermosas que los aldeanos habían visto jamás. Al principio, los hombres de la aldea dudaban en cumplir con su extraña y perturbadora obligación hacia los gemelos artificiales. Pero a medida que pasaban las estaciones y sus esposas se desesperaban por concebir hijos, los hombres no tuvieron más remedio que sucumbir a los caprichos de Omilea y Omisha. Los gemelos artificiales aprovecharon al máximo su poder, exigiendo y recibiendo visitas de los hombres regularmente. Se decía que sus cánticos eran encantadores, capaces de atraer incluso al más fuerte de los hombres a su dominio acuático. Los hombres de la aldea se encontraban atraídos por los gemelos, incapaces de resistir su llamado seductor. Y así, cada día, los hombres de Vanessa se alineaban en el borde del agua, esperando su turno para pasar una noche con los gemelos artificiales. Mientras la maldición seguía afligiendo a la aldea, los hombres se acercaban reacios a los gemelos artificiales, con el corazón cargado de culpa y vergüenza. Los gemelos, con sus rostros hermosos y voces seductoras, atrajeron a los hombres hacia el borde del océano, donde yacían sobre las rocas, esperando lo inevitable. Los hombres cerraban los ojos e intentaban fingir que estaban en otro lugar, mientras los gemelos los atraían hacia su embrujo. El aire estaba lleno de un aroma salado e intoxicante, y los hombres sentían el fresco toque de las escamas de los gemelos contra su piel. Podían escuchar los suaves susurros de las voces de los gemelos, prometiendo placer y éxtasis más allá de sus sueños más salvajes. Pero mientras los hombres sucumbían a la seducción de los gemelos, una sensación de temor los invadía. Sabían que pronto sus esposas estarían embarazadas y que tendrían que vivir con la culpa de traicionar a sus seres queridos por el resto de sus días. Para algunos hombres, el ritual era una fuente de gran emoción y anticipación. Lo veían como un privilegio, un rito de paso que aseguraría la continuidad de su linaje. Pero para otros, la idea de dormir con otra mujer, incluso una mítica, antes de que sus esposas pudieran concebir, era una fuente de gran ansiedad y culpa. Uno de esos hombres era Alabi,
un joven pescador que recientemente había contraído matrimonio con su infancia. Querida Moren y Alavi habían estado intentando tener un bebé durante meses, pero hasta ahora sus esfuerzos habían sido en vano. Para la pareja recién casada, esta tradición era una pesadilla. 3 años después de su matrimonio, y Moren todavía no podía concebir. Cada mes, cuando le llegaba el período, lloraba y rezaba por un milagro. Pero parecía que los gemelos artificiales no estaban contentos con su esposo, ya que todavía no había dormido con ellos. A pesar de la presión de los aldeanos, Alavi se mantuvo firme en su decisión y se negó a dormir con los gemelos artificiales. Los aldeanos estaban indignados y acusaron a Alavi de traer una maldición sobre toda la aldea. Exigían que cumpliera con su deber como esposo y durmiera con las sirenas, pero Alavi se mantuvo firme en su decisión. Moren, por otro lado, estaba preocupada y temía que nunca pudiera tener un hijo si su esposo no seguía la tradición. Esto hacía que Alavi se sintiera impotente y conflictuado. Amaba mucho a su esposa y no quería traicionarla durmiendo con las sirenas, pero también quería cumplir con su deber y darle a su esposa el regalo de la maternidad. Alavi sabía que se acercaba rápidamente el momento de cumplir con su deber con el pueblo, pero la idea de traicionar a Moren lo llenaba de tanto temor y culpa. A medida que pasaban los años, Alavi observaba cómo sus amigos y vecinos tenían hijos propios, mientras él y su esposa seguían sin hijos. Habían probado todos los remedios y rezos que se les ocurrían para concebir un hijo, pero nada funcionaba, y su hogar permanecía vacío y en silencio, perseguido por el fantasma de un niño que nunca fue. Alavi se encontraba incapaz de dormir, atormentado por visiones de las lágrimas y la decepción de su esposa. Sabía que tenía que encontrar una manera de cumplir con sus obligaciones con el pueblo sin traicionar a la mujer que amaba. Una noche, mientras la luna llena brillaba en el cielo, Alavi decidió salir sigilosamente de su casa y dirigirse al río donde se decía que vivían los gemelos artificiales. Mientras contemplaba las aguas crecientes debajo, escuchó una voz suave y melodiosa detrás de él. ¿Estás aquí para buscar nuestro favor, joven? Oma, uno de los gemelos artificiales, preguntó, su voz como el canto de una sirena. Alavi se volvió para ver a los 2 gemelos artificiales flotando ante él, sus colas reluciendo a la luz de la luna. «Lo estoy», respondió su voz temblando, «pero no puedo traicionarme a mí mismo. ¿No hay otra manera de cumplir con mi deber con el pueblo?» Los gemelos artificiales intercambiaron una mirada sabia antes de volver a Alavi, con una sonrisa. Comenzaron a cantar con sus voces seductoras, sabiendo muy bien que ningún hombre podría resistir su encanto. Alavi estaba completamente intoxicado, y antes de darse cuenta, hicieron el amor apasionadamente bajo la luz de la luna. Alavi sintió un sentido de culpa, pero también una extraña sensación de realización. Para su asombro, al mes siguiente, Moren quedó embarazada. La aldea se regocijó y Alavi y Moren se convirtieron en padres de un niño sano. Parecía que los gemelos artificiales finalmente habían bendecido su unión. Oma y Nisha se deleitaban con la atención y adoración de los hombres, usando sus encantos seductores para atraparlos en su red de deseos. Y a medida que pasaban los años, los gemelos artificiales se volvían más audaces en sus demandas, insistiendo en dormir con los hombres más de una vez para que finalmente sus esposas pudieran concebir, causando turbulencia y malestar entre los aldeanos. Los aldeanos susurraban y murmuraban sobre los arreglos antinaturales, pero el miedo a la maldición los mantenía obedientes. Los gemelos artificiales se habían vuelto indispensables para la continuación de sus líneas de sangre, por lo que los gemelos continuaron aprovechándose de la situación retorcida. Atraían a los hombres a las profundidades del mar con sus voces encantadoras y su belleza hipnotizante. Los hombres, incapaces de resistir sus encantos,
se sometían voluntariamente a sus demandas y noche tras noche, los gemelos artificiales jugaban en las aguas con los hombres, dejando a sus pobres esposas en casa llenas de ira y resentimiento. Un día, las esposas se reunieron y decidieron que ya habían tenido suficiente. Fueron a los ancianos del pueblo y les rogaron que intercedieran en su nombre. Les suplicaron que hablaran con los gemelos artificiales y les pidieran que levantaran la maldición que había sido colocada sobre el pueblo. Al principio los ancianos vacilaron. Conocían el poder de la diosa del mar y temían las consecuencias de enfurecerla. Pero también veían el dolor y el sufrimiento de las mujeres en el pueblo y sabían que algo debía hacerse. Así que, en una noche de luna llena, los ancianos se dirigieron a la orilla, donde se sabía que aparecían los gemelos hechos por el hombre. Ellos los llamaban sus voces levanse sobre las olas rompientes. Los gemelos hechos por el hombre emergieron de las profundidades, sus colas brillando a la luz de la luna. ¿Por qué han venido a nosotros, ancianos de la tierra?, preguntaron al unísono, sus voces como un canto de sirena. Los ancianos explicaron la situación de las mujeres en la aldea, cómo la maldición no les había traído nada más que pena y vergüenza. Rogaron a los gemelos hechos por el hombre que tuvieran piedad de ellos y levantaran la maldición que había sido puesta sobre la aldea. Sin embargo, los gemelos no estaban dispuestos a escuchar las súplicas de los ancianos o las mujeres de la aldea. Afirmaron que la maldición era la voluntad de su madre y que estaban obligados a mantenerla sin importar el costo. Los aldeanos se desanimaron por la respuesta de los gemelos hechos por el hombre, dándose cuenta de que romper la maldición no sería una tarea fácil. A pesar de sus esfuerzos, los ancianos no lograron persuadir a los gemelos hechos por el hombre de su decisión, dejando a la aldea en un estado de desesperación y desesperanza. Las esposas de la aldea no eran ciegas a la situación de sus esposos, y su ira comenzó a hervir aún más al ver a sus seres queridos enredados con los gemelos hechos por el hombre. Sabían que la maldición era injusta, que los gemelos hechos por el hombre estaban usando su belleza y poder para manipular a los hombres para su propio placer. Las esposas de la aldea se enfurecían día tras día con los gemelos hechos por el hombre. Se sintieron traicionadas por sus esposos, quienes fueron obligados a sucumbir a la maldición para concebir un hijo. Decididas a poner fin a la maldición y liberarse de los gemelos hechos por el hombre, las esposas se unieron y buscaron la ayuda de una poderosa hechicera que vivía en lo profundo del bosque. La hechicera, una mujer misteriosa y antigua con ojos verdes penetrantes, escuchó su situación con una sonrisa sabia y elaboró un plan para levantar la maldición. Explicó que, para romper la maldición, las esposas tendrían que someterse a un ritual poderoso que las fortalecería contra los encantos de los gemelos hechos por el hombre. Sin dudarlo, las esposas acordaron hacer lo que fuera necesario para poner fin a su sufrimiento. La hechicera les instruyó a dormir en ataúdes durante 7 días y 7 noches para simbolizar su renacimiento y transformación. Al principio, las mujeres dudaron, pero sabían que esta era su única oportunidad para liberarse de la maldición que había afectado a su aldea durante generaciones. Así que la hechicera las condujo a una arboleda oculta, donde 6 ataúdes ornamentados esperaban. Las esposas se metieron en los ataúdes y durmieron allí durante 7 días y 7 noches. Mientras yacían en sus ataúdes, sintieron una extraña sensación de poder recorriendo sus venas. Podían sentir cómo sus cuerpos se transformaban y se fortalecían, listos para enfrentar los desafíos que se avecinaban. A medida que pasaban los días, la aldea zumbaba con chismes y especulaciones sobre los extraños rituales a los que se estaban sometiendo las esposas. Algunos susurraban sobre magia oscura y sacrificio, mientras que otros temían por la seguridad de sus amadas esposas. Pero las esposas permanecieron firmes, confiando en la hechicera
y en sus antiguos caminos para guiarlas a través de la oscuridad. Finalmente, en la 7ª noche, las esposas emergieron de sus ataúdes, sus ojos brillando con una nueva fuerza y determinación. Estaban renovadas y fortalecidas por la magia de la hechicera. Ya no eran las mujeres sumisas y dóciles que una vez fueron. Eran guerreras, listas para enfrentar los desafíos que se les presentaran, armadas con su nueva fuerza y determinación. Las esposas se dirigieron a enfrentarse a los gemelos hechos por el hombre, Omilea y Omiwa, quienes estaban descansando en las rocas junto al mar, sus colas brillando a la luz del sol mientras disfrutaban de su propia belleza. Las esposas se acercaron a ellos, sus ojos llenos de determinación y fuego. «Hemos venido a poner fin a esta maldición», declaró una de las esposas, su voz fuerte e inquebrantable. «No seremos más sometidos a sus caprichos y demandas. Es hora de que paguen por el sufrimiento que han causado a nuestra aldea», declararon las esposas. Los gemelos hechos por el hombre rieron, sus voces como campanas tintineantes, mientras desestimaban las amenazas de las esposas. «¿Creen que pueden derrotarnos?», se burló Misha, sus ojos destellando con arrogancia. «Somos seres inmortales del mar. Ustedes no son más que simples mortales». Pero las esposas no se intimidaron. Mantuvieron su posición, cada una aprovechando el poder y la fuerza que la hechicera les había otorgado. Con un grito colectivo, se abalanzaron sobre los gemelos hechos por el hombre, decididas a despojarlos de sus colas y su naturaleza fabricada. Se desató una feroz batalla, el sonido de las olas chocando y las voces resonando en el aire. Los gemelos hechos por el hombre lucharon con todas sus fuerzas, pero las esposas fueron implacables en su búsqueda de justicia. Con cada golpe, empujaban a los gemelos cada vez más cerca de la derrota. Las esposas lucharon con uñas y dientes contra los gemelos hechos por el hombre. Misha y Oma, acostumbrados a salirse con la suya, se vieron sorprendidos por la repentina resistencia de sus adversarias. Pero las esposas lucharon con una ferocidad que incluso las sorprendió a ellas mismas, negándose a retroceder. Finalmente, con un estallido de energía y determinación, las esposas lograron despojar a Oma y Omisha de sus colas. Los gemelos hechos por el hombre soltaron gritos de angustia y desesperación, al sentir cómo su poder se desvanecía, dejándolos vulnerables y débiles. A medida que el último rayo de luz solar desaparecía del cielo, los gemelos se transformaron en simples mortales, sus antes hermosas colas reemplazadas por 2 pares de piernas humanas. Las esposas se alzaron triunfantes sobre ellos, recochillándose, sus rostros llenos de satisfacción y orgullo, pero se regocijaron demasiado pronto, porque sin que las esposas lo supieran, la diosa del mar que había lanzado la maldición a los aldeanos décadas atrás, observaba con ira cómo las esposas derrotaban a sus preciosas hijas gemelas fabricadas. Con su cabello verde marino ondulante y ojos que brillaban como el océano, la diosa emergió de las profundidades del mar y se enfrentó a las esposas. Exigió que pagaran por lo que le habían hecho a sus queridas hijas. Las esposas, temerosas pero decididas, utilizaron todos sus poderes mágicos para enfrentarse a la diosa del mar. Pero la diosa era demasiado poderosa. Con un gesto de su mano, provocó una enorme ola que se estrelló contra la costa, amenazando con engullir la aldea y a todos los que vivían allí. Las esposas sabían que no eran rival para ella. Justo cuando toda esperanza parecía perdida, una figura misteriosa apareció en el horizonte. Era la poderosa hechicera que había fortalecido a las esposas con poderes mágicos. Con su largo manto y ojos que brillaban con una luz de otro mundo, se unió a las esposas. Juntas, desataron una lluvia de hechizos e invocaciones, el aire chisporroteando con magia mientras luchaban contra la diosa del mar y sus fuerzas destructivas. El cielo se oscureció mientras los relámpagos fulminaban y el trueno retumbaba, la misma tierra temblando bajo sus pies.
La diosa del mar, furiosa por ser desafiada por simples mortales, contraatacó con toda su fuerza. Pero las esposas y la hechicera estaban decididas. En un enfrentamiento épico, combinaron sus poderes para crear una barrera de luz que rodeó a la diosa del mar, atrapándola en una jaula de energía. Con un grito de furia y derrota, la diosa desapareció, llevándose a Omisha y Oma, sus gemelas fabricadas, para evitar ser destruidas por las esposas y la hechicera. Las esposas regresaron a su aldea, con la cabeza en alto y el corazón lleno de un sentido de victoria. Su aldea estalló en aplausos y vítores mientras las esposas y la hechicera se erigían victoriosas, sus rostros brillando con triunfo y alivio. La maldición había sido levantada y los aldeanos finalmente podían vivir en paz y armonía una vez más, gracias a la valentía y determinación de las esposas que lucharon por su libertad. Las lecciones morales de esta historia son numerosas. En primer lugar, debemos aprender a respetar los límites. La maldición lanzada por la diosa del mar no existiría si los aldeanos hubieran respetado la sacralidad del río. Otra lección importante es que nosotros, como seres humanos, somos capaces de más de lo que podemos imaginar, siempre y cuando estemos decididos. Las esposas derrotaron a sus opresores mediante la determinación. Asegúrate de compartir este video, darle me gusta y suscribirte. Poder femenino a la luna.